vamos a ir comentándoles algunas de las cosas que están viendo en las pantallas, que es el libro Autonomía y Feminismo Siglo XXI, cuya impresión tienen aquí delante. El libro Autonomía y Feminismo Siglo XXI fue una compilación de ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, y la editorial Biblos, en homenaje a Aide Virgin. A finales del año pasado, Natalia Gherardi nos comenta que iba a estar en disponibilidad libre, de acceso libre, a través de la página de ELA, www.ela.org.ar, con lo cual pueden descargar la publicación completa o cada una de de los capítulos que allí tienen, con una tapa, con una ilustración bellísima. Les comento cómo va a ser la estructura del panel de hoy. No soy Diana Mafía, aunque me encantaría, pero no lo soy. Diana ha tenido un problema personal particular y me pidió que esté supliéndola en este lugar, así que para mí es un altísimo honor y espero poder estar a la altura de quienes van a participar hoy en la mesa, que una es la decana, quien estamos esperando, la otra es Laura Pautasi, que me acompaña a mi lado, que es doctora por la Universidad de Buenos Aires en el área de Derecho Social y se desempeña como investigadora del CONICET y del Instituto Gioca de esta misma facultad, además de ser docente de la facultad. Dirige el equipo de trabajo, el grupo de trabajo interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas y es integrante de ELA. Se especializa en derechos económicos, sociales y culturales con perspectiva de género y políticas públicas y forma parte del plantel docente del programa de actualización en género y derecho. En la punta de allá, acabo de darme cuenta que las que nos hemos vestido de claro nos hemos ubicado estratégicamente para las cámaras en las puntas de la mesa. Es Liliana Hendel. Liliana Hendel es psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires y periodista feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina y consejera del Fondo de Mujeres del Sur, además de asesora en temas de género para el Instituto Nacional de las Mujeres. Y al lado de Liliana está Natalia Gherardi, que es abogada de la Universidad de Buenos Aires y docente del programa de actualización de género y derecho y de la maestría de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA. Es directora ejecutiva de ELA, el equipo latinoamericano de género, de justicia y género, desde el año 2007. Para quienes vinieron más tarde, mi nombre es Patricia Gómez, soy la secretaria académica del programa de actualización de género y derecho y les cuento por qué armamos esta charla. Confluyeron varios lugares comunes. ¿Vieron las redes sociales? Que tanto se les critica, que hay tanto problema. Bueno, las redes sociales sirven para encontrarse con gente que uno hace mucho que no ve o que hace mucho que no lee. Y en el mes de noviembre, finales de noviembre del año pasado, Mariana Carol, que aquí nos acompaña, que es la hija de Aide, publicó una bellísima foto, que fue la última foto de Aide en México antes de regresar al exilio, cuando ya estábamos entrando en la democracia en los 80. Para mí era la idea que yo había conocido siendo muy joven y me emocionó muchísimo. Y dije, algo hay que hacer con esto. Al día siguiente, Natalia nos manda un mensaje diciéndonos que se liberaba el acceso al libro de homenaje de Aide. Y 2 días después nos encontramos con Natalia en un evento que tiene que ver con los preparativos para las reuniones del G20, del área de las mujeres del W20, que no sé si... Bueno, ahí estamos, nos encontramos y entonces dijimos, ¿y por qué no abrimos el panel de apertura del programa de actualización en género y derecho con un homenaje a Aide, que recordar a Aide en esta facultad tiene
muchas características importantes porque es quien empezó a hablar de género y feminismo en relación al derecho y a los derechos. Esa confusión es difícil en Buenos Aires, encontrar 3 cosas en menos de 2 días y que además todas interactúen entre sí, que podamos celebrar a alguien como Aide, es que nos permitió llegar hasta acá. Y un 1 de marzo y hace calor, y sin embargo este salón azul de la facultad está lleno. Así que para mí han sido todos los planetas que están alineados. Y además ahora acaba de entrar la decana, con lo cual ya podemos empezar. Perdón. Es un escrache. Esta era la idea. Era la idea, ¿no es cierto? No, pero ya estábamos dejando el micrófono preparado para que... Ya, yo puedo dar paso con la... ¿Quieres Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer darles la bienvenida a este Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hay muchos en la sala que no necesitan estos datos, pero yo tengo como un piloto automático. Cada vez que me siento acá digo, bienvenidos a tal lugar. El lunes cuando le diga a mi marido, bienvenido a la cocina de nuestra casa. No, yo estoy acá simplemente por una cuestión institucional, porque es algo institucional, pero estoy acá por una cuestión así muy afectiva de las mujeres de Aide y de Aide mía. No tengo muchas cosas para contarles, pero sí decirles que es muy bueno que nosotros estemos presentando este libro acá, y es muy bueno porque Aide marcó un rumbo, no solamente personalmente en cada una de las que están en la mesa, aunque también conmigo, sino porque Aide empezó muy temprano a señalarnos a quienes estábamos haciendo cosas en la facultad, que la facultad tenía que ocuparse de estos temas. Hoy no llegué a saber exactamente, preguntando a todos lados, cuándo fue que se acercó para decir que en el práctico quería hacer cosas que tuvieran que ver con violencia en género. Y empezamos por ahí. No sé por qué estaba metida yo en esa reunión, la verdad que no lo sé, porque yo no era ni decana, ni vicedecana, ni era la directora del práctico, no tenía nada que ver con eso, pero ahí estuve. Y creo que esas miradas que tuvo, que nos permitieron a todas poder hacer un montón de cosas, fueron de a poco filtrándose institucionalmente. Es cierto que la facultad tuvo emprendimientos individuales en relación con el estudio de las cuestiones de género. Tuvimos profesores y profesoras que ofrecían cursos con temáticas de género, tuvimos alguno que decidió hacer una investigación o alguna investigación con temáticas de género, pero la facultad en realidad no se había ocupado demasiado por patrocinar lo que eran las temáticas de género. Y creo que eso fue un déficit probablemente que tuvimos como gestión a lo largo de muchos años. Cuando yo tuve el placer de ser nombrada decana de esta casa, decidí que, aun cuando yo tenía mucho que aprender sobre el tema de género, el género era mi derecho, pero era también mi obligación. Yo tenía derecho por las cuestiones de género, pero también tenía la obligación de desarrollar algo en la facultad que tuviera que ver con el género. Y generamos un programa, Género y Derecho en la facultad, que básicamente se propuso alguna visibilización de las cuestiones de género. Un programa que ha estado bastante poco, probablemente formal en su presentación, pero que logró poner juntas a muchas de las mujeres que tenían cosas para decir en la facultad y a muchas de las mujeres que tenían cosas para decirles fundamentalmente a nuestras egresadas.
Y en esto, y en estas líneas, como pasa en muchos ámbitos del derecho, uno dice, bueno, fulano es de la escuela del decano, el sutano de la escuela del otro, y entonces este sigue a este doctrinario y este sigue al otro. Y la escuela de AED es una escuela, y nosotros estamos muy orgullosos de que la facultad tenga a la escuela de AED. Las que se formaron con AED, las mujeres de AED, siguen siendo quienes llevan para adelante el motor del género en la facultad. Y hasta el día de hoy, cuando uno tiene que dar un nombre, dice, no, tranquila, esta es la escuela de AED Virgil. Y todos sabemos cómo era AED. Yo que me estoy yendo ya del decanato y estoy yendo contenta, porque me parece realmente bien que haya una rotación republicana en este cargo público. Siento que podríamos haber hecho más, pero también siento que tomamos esa posta y que mi obligación y mi derecho, ambos juntos, van a lograr que esa posta siga, aun cuando el próximo decano no sea una mujer como yo, sino que sea Alberto Buere, mi colega, mi compañero de ruta en estos 8 años, y esto va a seguir adelante. Digo, género y derecho va a seguir en la facultad, va a ser mucho más regular que lo fue durante mi gestión, va a hacer cosas, y género y derecho va a tener la impronta de él. Digo, mirando cosas, y no me quiero emocionar, pero va a suceder. Mirando de cosas, estaba buscando mails de esta mañana, ¿no? Que esto, que lo otro, bueno, vamos para tal cosa, ponemos pancarta, muy aire. Encontré un mail que le mandaba a Laura cuando falleció Aide. Y le decía, Laura, yo voy a ser decana hasta el 4 de marzo de 2018. Hasta entonces hay género en la Facultad de Derecho. Y hoy estoy súper contenta de decirle, Laura, Nati, todas las mujeres de AED, va a haber género y derecho mucho más allá del 4 de marzo del 18. Este también es un espacio para reconocer tu gestión, en donde se abrieron muchas puertas y seguirán abriéndose otras. Les recordamos que la decana, después de 2 periodos, habiendo sido la primera decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, su último día como decana es precisamente el 4 de marzo. Así que para nosotros este es un lugar muy especial también. Le cedo la palabra entonces a Liliana Hendel. Bueno, después de esto, Mónica, va a ser difícil. No, al contrario, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a quienes me han convocado. Yo no soy abogada, así que estos espacios siempre me amedrentan un poco, y recién veníamos comentando con alguien que cuando una mira estos pasillos y estas paredes y estos espacios, piensen ustedes lo que es Juan, o lo que es Independencia, quien ha egresado de la Universidad de Buenos Aires. Es interesante pensar en los estudios institucionales y sociológicos que haría, por ejemplo, Fernando Ulloa, pensando en la representatividad que los edificios y los lugares tienen para señalarnos quién es quién jerárquicamente en una sociedad. Conocí a AED, la conocí mucho también por cuestiones personales, no tanto por la militancia. La vida es así de rara, ¿no? Una va cruzándose por diferentes cuestiones. Y realmente me parece que las discusiones que se generaban en aquellos primeros momentos con el retorno a la democracia, me da un enorme placer verla a Leonor Bain ahí, porque realmente hemos recorrido un camino largo, sinuoso,
con muchas dificultades y hemos crecido muchísimo. Y sin duda AIDE ha sido en ese sentido una pionera. No recuerdo que habláramos en aquel momento de género y derecho quienes no éramos abogadas. Salíamos a la calle a plantear algunas cosas que seguimos planteando, que seguimos pidiendo: aborto legal, seguro y gratuito, por ejemplo, ya en aquel momento. Pero todavía no era tan clara la cuestión que tenía que ver con el sistema judicial, con el derecho, con la ciudadanía, con la institucionalidad. Muchas cosas de aquellos años 80, después de la dictadura terrible, se empezaban a replantear. Y no porque durante la dictadura hayamos estado quietas, porque muchísimos grupos de mujeres feministas siguieron estudiando, siguieron pensando, siguieron produciendo, y cuando tuvieron la posibilidad en el 83 intentaron incidir y llevar a la práctica muchas de aquellas cosas en las que habían estado trabajando, incluso en situaciones de riesgo. Las que estaban afuera, como AIDE, las que quedaron acá, quedamos acá. El reencuentro y el regreso tuvo todos los matices que se pueden considerar y creer de lo que implica la subjetividad, el terror y la esperanza, todo en el mismo escenario, ¿no? La vida nunca es tan lineal como a una le enseñaron cuando era chiquita, por suerte, seguramente. Yo tenía preparado un power que no les voy a mostrar, no, porque no vamos a llegar y es largo, pero además sí quiero hacer un recorrido de lo que significa articular y tener conciencia de cómo el derecho y quienes llevan adelante desde diferentes lugares el ejercicio, digamos, de la justicia, o de la justicia aspiracional, se articula con el periodismo. Hablar hoy, en el siglo XXI, de una sociedad que no tiene una adecuada información es obligarnos a decir con claridad que la democracia no es democrática. Tenemos derecho a la información, pero también tenemos derecho a expresarnos, y para las mujeres ni una ni otra funciona como debería funcionar. No hay una articulación todavía adecuada, a pesar de que tenemos leyes, articulados y reglamentaciones que son miradas en el mundo con muchísimo respeto. Eso sería así, ¿no? Así que, bueno, ahí la tenemos AIDE y el concepto de decir mujeres no hay democracia. Y en este lugar en particular, en esta facultad, y rodeada de mis amigas abogadas, a las que quiero y admiro tanto, como a Natalia, pienso permanentemente en esta frase cuando nos encontramos como periodistas acompañando a víctimas de diferentes situaciones de lo que hoy se llama violencia machista y alguna vez se llamó violencia doméstica. La realidad es que hemos pasado los últimos 20 años intentando desmontar la casa del amo con las herramientas del amo. Y la realidad es que no nos está yendo bien. Este es un resultado del monitoreo global. Aquí nos dicen que en el 2015 tenemos los mismos resultados que en el 2010. Si bien el 50% de la población en general somos mujeres, el 24% de las personas que se ven en las noticias son mujeres. Y si bien Internet, como decía Pato, ha generado una enorme revolución y la posibilidad de comunicarnos de otros modos, no se ha modificado en las plataformas digitales esa estadística. Los medios sin ninguna duda inciden en la agenda, lo veíamos antes y lo vemos con mucha claridad ahora. En el mundo la gran concentración de medios atenta contra una enorme cantidad de derechos, y en primer lugar están los derechos de las mujeres y de la disidencia sexual. No es casualidad que en este momento en los medios hegemónicos prácticamente no haya periodismo feminista. Y digo periodismo porque podríamos ser mujeres feministas, varones feministas, disidentes sexuales feministas, que los hay. Podemos contar la realidad utilizando diferentes palabras, con lo cual vamos a generar esa incidencia de la que les hablaba recién, aportando a los sentidos comunes de una sociedad, que eso es cada vez más lo que hace el periodismo. Tenemos un marco normativo de excelencia, un marco nacional,
un marco internacional. Y a pocos días de que un grupo de nosotras, entre las cuales estoy yo misma, viajemos a Nueva York, a la CSW, que este año por fin, después de mucho trabajo de muchas periodistas, hemos logrado que el tema de comunicación y género esté en la agenda de Naciones Unidas. De todos modos nos seguimos preguntando qué pasó con el capítulo J de Beijing. Y para quienes no son periodistas y están en la sala y quieren saber qué pasó, les puedo dar la respuesta: nada. Como muy bien decía Aide, hay algunos temas que parecen temas de mujeres, pero que en realidad son temas de la democracia, aunque solo nos pasen a las mujeres. Por ejemplo, que igual que mi abuelita, o igual que mi mamá, espero que no igual que mi nieta, las mujeres todavía tenemos que elegir entre una familia y una carrera. Una idea fuerza sobre la que siempre trabajó Aide es que no existen problemas de las mujeres, sino problemas de la sociedad atravesados por las mujeres. A Pato y a mí nos gusta los domingos mirar las fotos de los diarios, y como las dos somos tuiteras, y María Laura también, nos vamos mostrando y nos decimos: che, ¿qué falta en esta foto? Así que fíjense ustedes, a ver si descubren qué falta en esta foto. ¿Qué falta en esta foto? ¿Qué falta en esta foto? Diálogos para pensar el país. Bueno, no hablemos de fútbol, porque en los deportes, si ustedes saben, las mujeres no existimos. Pero, para no ir tan lejos, hace 48 horas, Marcelo Sotoviaga, un colega a quien yo respeto, sin embargo, por eso digo Twitter o el inconsciente sin filtros, cuando lo criticaron mucho porque en un programa donde se discutía el tema del aborto y eran todos varones, él contesta: critican que en el programa de ayer en C5N no invité a mujeres para tratar el tema de despenalización del aborto. Les cuento que no se debatió sobre la despenalización, sino como una iniciativa política del gobierno. Va de suyo, diría una abogada, ¿no? Va de suyo que entonces a las mujeres nos deben invitar si hablaran de aborto, pero no si hablamos de políticas públicas. ¿A quién se le ocurriría semejante cosa? Hace ya muchos años el tema que da inicio a la conciencia pública de lo que hoy se denomina los femicidios fue el asesinato de Alicia Muñiz. Aquí tenemos algunas coberturas de otras revistas y una frase: hallaron líquido seminal en la víctima, se trató de un crimen pasional. Y aquí tenemos la historia que marca nuestro hito. Eva Giberti dice que la historia de las mujeres marca los hitos de la evolución de las violencias machistas. Y a pesar de los años transcurridos, la muerte de la mujer de Monzón, que además de perder la vida perdió su nombre, por ejemplo, algo que a las mujeres nos pasa con mucha frecuencia en los medios. La mujer de Monzón habría caído desde el balcón ya inconsciente, que saben, se inconscientizó y se tiró por el balcón, ¿no? Cuando uno habla de tercera persona en un titular de un diario, la primera pregunta que tenemos que hacer, sobre todo las mujeres, es ¿a quién no están mencionando? En estos últimos días se habló mucho de cómo se ha llegado a discutir el tema de la legalización del aborto. No se ha llegado a nada. Hemos trabajado 20 años para que por fin se discuta como corresponde con profesionales a los cuales hay que convocar. A pesar de todo, fíjense que la tapa del gráfico despide a un grande, no dice a un gran femicida, dice a un grande, y de costado tenemos una estatua que un grupo de mujeres hace un tiempo se ocupó de obligar a que la saquen. Pero estas son las contradicciones y la naturalización que todavía hay acerca de las violencias machistas, incluso en su expresión más severa, como es el feminicidio. La semana que viene, el día martes, se hace una nueva presentación millonésima del proyecto de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. El homenaje es a Ana María Acevedo, que marca también un hito donde en el sentido común de la sociedad se empieza a discutir el tema del aborto de otra manera, porque lo que queda en evidencia en la muerte evitable de Ana María Acevedo, que además deja a 2 niños huérfanos, es el grave problema de política pública que hasta ese momento no se discutía
sigue sin discutirse con la seriedad que merece, ni en la justicia ni en los medios. Este entonces no es un tema solo de las mujeres, diría Aide, aunque solo nos pase a las mujeres, es un tema de la democracia. Hay un sentido común que habla de los campeones y de las princesas. Yo había sacado esta filmina hasta que ayer a la tarde recibí la invitación de mi nieto a su cumpleaños. Con lo cual dije, no la puedo dejar afuera. Porque ¿qué va a hacer? No tiene una abuela feminista, pero sigue habiendo un mundo de héroes y de princesas. Hagamos lo que hagamos. Los niños y niñas durante mucho tiempo fueron considerados testigos de la violencia, por lo tanto, la justicia y los organismos del Estado de alguna manera descalificaban, descalificaban la situación. Está claro que los niños y niñas que son testigos son quienes reciben todas las formas de violencia. Cuando creíamos que la denuncia era el dispositivo, las enviábamos al maltrato institucional, el desamparo y el cráter de la justicia. Desde los medios les decíamos a las mujeres: si están en situación de violencia, denuncian. 20 años después jamás le diría a una mujer con una cámara delante que vaya y denuncie, porque ya sé que en la comisaría la van a tratar mal, que las fiscalías no trabajan adecuadamente, que los equipos que deberían trabajar en relación a estos temas no trabajan como deberían trabajar, y que llegar a una situación que tenga que ver con este ámbito para estas mujeres es una carrera de obstáculos. Cuando les decimos que en situación de violencia se opongan y no entreguen a sus hijos, las mandamos a la cárcel porque existe en nuestro país una ley instrumentada por el sistema patriarcal en la justicia, es un elemento de tortura para con las mujeres, y es la ley penal de impedimento de contacto. Se discute, y este es un tema al interior del movimiento de mujeres, de las académicas y de quienes trabajan acompañando a las víctimas, la custodia compartida. Hay quienes, somos un grupo importante, quienes decimos que cuando hay violencia no puede haber custodia compartida. La modalidad de custodia compartida solo es viable cuando las dos personas adultas encargadas de la educación y la crianza están de acuerdo. Y lo que sucede en los tribunales de justicia es que uno, en general el varón, es el que pide la custodia compartida en oposición a la mujer víctima de violencia y con la absoluta negación de las niñas y los niños. Hay muchos países, como España, por ejemplo, que hace muchos años que lo han trabajado y que lo han intentado y que 15 años después reconocen que ha sido un fracaso en detrimento de las mujeres. Recuerden aquello de los instrumentos del amo, que no van a desmontar nunca la casa del amo. Belén es un caso atrapada en el tema de la custodia compartida. Hay ahora, así como hubo hace 20 años, un crimen pasional, llega específicamente a la justicia el inexistente síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental que no existe con la custodia compartida y la ley penal de impedimento de contacto son hoy el instrumento de tortura más grave que ataca los derechos de las mujeres, en este caso ligados a las niñas y a los niños de los cuales deben hacerse cargo. Bueno, tenemos casos en particular, hay una proporcionalidad absurda entre el delito y la pena. La justicia, jueces y juezas emiten sentencias con las cuales a las niñas y a los niños se los puede llevar la policía o la gendarmería, por ejemplo del jardín de infantes, que es lo que ha sucedido en el caso de Jano. Suponiendo que si fuera cierto que las madres inoculan mentiras en contra de los padres, quiero que en este ámbito, donde seguramente hay tantas personas que ejercen y que tienen que ver con la abogacía y tal vez son jueces o juezas, ¿cuál es la proporcionalidad entre el delito de poner en contra a mi hijo contra su progenitor y que la policía se lo lleve a vivir con gente que no conoce, en una familia donde no quiere estar, e impida el contacto de manera quirúrgica durante meses con la familia con la que le gustaría estar? Este es el tiempo que nos toca vivir.
podemos sin ninguna duda hacer de este un lugar mejor para todas las personas. Estoy convencida de que hemos recorrido un largo camino. Tenemos que barajar y dar de nuevo, porque los paradigmas que en los años 80 nos parecían salvadores, por ejemplo los refugios para mujeres golpeadas, han resultado ser cárceles para las mujeres que están en situación de violencia y una absoluta garantía de impunidad para los violentos. En este punto, el periodismo con perspectiva de género, el derecho y la ciudadanía en general tenemos que trabajar juntos. Gracias, Liliana. Le paso la palabra entonces a Laura Pautas. Buenas tardes. La verdad es muy difícil empezar. Es difícil empezar por muchas razones. Primero voy a empezar por las buenas razones, que es esta confluencia generacional de generaciones y de géneros que están aquí presentes y de las cuales habla tan claro de quién y a quién estamos homenajeando. Esta idea de que podemos hablar de estos temas por varias generaciones quizás son unos de los tantos y mejores aprendizajes que habremos dejado. Lo segundo que quiero agradecer, además de las organizadoras, en especial reconocimiento a Patricia por la idea, junto con Diana, a la especialización de impartir dentro de esta facultad una especialización sostenida de género y derecho, que muchas de quienes estamos acá tenemos el privilegio de impartir clases, a nuestra querida decana Mónica Pinto, a Liliana por estar aquí, a mis queridas compañeras de ELA. Y acá no hablo solamente de las socias fundadoras, que quien nos congregó, por supuesto, la AIDE, todas veníamos de distintos lugares, y la AIDE fue, así como ha sido Celestina, en esos términos súper antiguos, pasados de moda, pero que era simpático decirlo, y que se encargaba de organizar nuestras vidas privadas también, y lo hacía maravillosamente, nos organizó en este colectivo maravilloso y un enorme reconocimiento realmente a mis queridas compañeras de ELA, ni hablar de Nati Gerardo. Y ahí viene la idea de este libro. ¿Y por qué queríamos construir este libro? Que fue también bastante difícil dar entidad. Una vez vine acá, y disculpen las anécdotas, pero Aide era quien más nos enseñó a contar anécdotas. Acá está Carla Sibeki. Carla Sibeki decía que Aide era maravillosa porque nos contaba la historia del siglo XX, porque además conocía a todas las actrices, a los actores centrales de la política, de las artes, de la cultura y la intelectualidad argentina. Entonces era maravilloso. Y la anécdota resultó con una de las autoras, y aquí también quiero celebrar y agradecer todas las contribuciones que recibimos. Aquí están muchos de los autores y de las autoras, pero además también muchos de ustedes no estuvieron presentes en el libro porque no hubo tiempo, porque fuimos implacables, sobre todo la más implacable de todas fui yo, y lo asumo, porque el libro tenía que salir en un año, y entonces esperamos a quienes pudimos esperar y a otras no pudimos esperar y a otros tampoco. Pero muchos nos acompañaron en la trama oculta, y ahí particularmente a mi querida hermana de la vida, Mariana Carro. Pero la anécdota es que aquí, en el salón del frente, había otras colegas también de esta casa, homenajeaban a una querida autora que hoy la vi, Cecilia Grossman, con sus 87 años, se cayó del taxi hoy, pero igual tenía un porte enorme, cuento esto, y se fue a dar clase, hoy mismo, ahora, todos juntos en este momento, la encontré en el Instituto Gioja. Y el homenaje a Cecilia, vinimos juntas con Aide, y Aide me dice: qué maravilla Cecilia, la puedo homenajear a la gente de la derecha y de la izquierda. Recuerdan que había atravesado todo por la política. Y yo internamente pensé: vos también, a vos también te podemos hacer este homenaje, la derecha, la izquierda, las feministas, las no feministas, las conservadoras. Y ahí surgió la idea que compartimos con las compañeras de ELA, de pensar este homenaje, y que fue realmente todo un producto de tejerlo, y por eso realmente vuelvo a agradecer todas las ideas. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué lo titulamos Autonomía y Feminismo en el siglo XXI? Porque ese fue el gran legado de Aide. Aide siempre fue marcando temas, siempre fue una pionera y una enorme intuición para plantear cuáles eran los temas de agenda. Hablamos de su enorme intuición, y lo dijo la decana Mónica Pinto, de pensar en esta facultad hay que incorporar la perspectiva transversal de género. Pero eso mismo lo decía, y el libro refleja en una de las partes, que es la segunda parte, donde aquí hay varios autores, que habla de la parte de la derecha, de derecho, política y la enseñanza del derecho en esos años en esta misma facultad, que fue donde Aide egresó.
O sea, en ese momento no tenía tanta perspectiva feminista, pero tenía una perspectiva de política, de igualdad increíble, y los artículos del libro lo reflejan. Nuevamente, ¿por qué volvimos a titularlo Autonomía y Feminismo? Porque ella nos enseñó que nunca podíamos dar por cerrado un debate que hoy estaba en construcción y que hoy rápidamente se estaba hablando, y estoy hablando hoy porque lamentablemente hace poco tiempo que Aide no nos acompaña, pero la actualidad de su pensamiento lo podemos ver en cada una de las marchas que hoy están diciendo. Y ella se hubiese emocionado como nos hemos emocionado nosotros por la masiva convocatoria de las marchas de Ni Una Menos. Sin embargo, estoy segura que nos hubiese advertido para decir, cuidado, esta aparente movilización tenemos que sostenerla. Sobre esta aparente igualdad hay que trabajar internamente sobre las cuestiones de agencia que hacen a las mujeres. Y allí su maravillosa afición por el psicoanálisis que tanto nos conmovía y además nos incentivaba fuertemente a que hiciéramos un ejercicio psicoanalítico todo el tiempo. Entonces pensamos esta idea de autonomía porque nos parece que es el gran legado, aquí hay muchas de las grandes feministas de la región que nos enseñaron a construir. Y el libro, y es una invitación realmente a quienes todavía no han tenido la oportunidad de leerlo, de recuperar toda la construcción de lo que fue. La primera parte del libro habla del feminismo en América Latina. Y es sumamente rico. Era un libro en el cual el formato que teníamos que darle, y esto lo discutimos mucho con las compañeras de ELA, tenía que ser un formato corto. Entonces los artículos son muy cortos porque esta fue una pauta editorial. Quienes escribieron saben que no dejábamos pasar ni media página, recortábamos las páginas que se pasaban en un formato de 6 páginas. Pero en ese capítulo, el feminismo en Latinoamérica, es muy interesante recuperar cuáles fueron las luchas y la construcción, sobre todo de muchas mujeres contemporáneas de Aide, pero muchas mujeres también más jóvenes que Aide, y la última generación, que es el capítulo de cierre, que sobre todo son las integrantes más jóvenes de ELA, que están todas aquí y que realmente nos renuevan a todos la esperanza y los compromisos de seguir discutiendo la autonomía en este siglo. La segunda parte del libro habla de derecho, política y exilio. Y ahí es muy interesante porque, y esto fue también casi una suerte, que tuvimos un azar maravilloso. La editora de la editorial Biblos, Mónica Urrestarazo, a quien le doy siempre un agradecimiento, nos dijo a Natalia y a mí, ¿cómo hicieron para que los autores y las autoras no se pisen? Yo tenía la intención de leerlos todos, pero realmente está por eso el PowerPoint donde pueden ver casi los nombres todos, son casi 60 autores y autoras. Entre artículos teóricos, artículos personales, acá están muchos de los familiares queridos de Aide, los cuales escribieron mucho sobre la faceta personal, sobre su vida privada, sobre su vida de tía, de Aide. Lo que logramos es que todos dialoguen entre sí. Y entonces en ese capítulo se habla de lo que era impartir derecho en esta facultad, de lo que era iniciar los debates en aquellos años antes de su exilio. Y el capítulo referido a los compañeros y colegas de Aide en México, tuvimos la suerte también de dar con muchos de ellos, mostraba muy bien también la cara de lo que fue recibir a los exiliados argentinos en México. Y son realmente un aporte muy rico, y al menos nosotras la disfrutamos muchísimo, la posibilidad de estar y de disfrutar. Todos y cada uno de los artículos, si hay un símbolo que van a destacar y que destacamos todos nosotros, es la generosidad de Aide. Y sobre esto se van entrelazando a partir de estas características, también su carácter, ¿no? Entonces hay artículos muy divertidos donde muestran los gritos que solía prometerle a Aide a algunos de sus clientes varones que no habían tomado las precauciones que correspondía, y eso también está presente en el libro. La tercera parte habla de la transición democrática en la Argentina, y eso también es maravilloso, la recuperación de lo que fue el proceso de armar, donde Aide tuvo un rol clave, particularmente en el gobierno de Raúl Alfonsín, de armar la institucionalidad de género. Y a ese grupo de feministas, que hay muchas de ellas, y no quiero ser injusta en nombrarlos, fueron los que armaron toda esa trama, esa institucionalidad, y está reflejado. Y realmente, pensando que estamos iniciando una especialización, es una escuela, esos capítulos, para poder pensar cuáles fueron los orígenes. Están escritos a mano alzada, pero básicamente lo que muestran, lo que más nos interesa, es que tiene que ver con esta trama de la construcción de las políticas de igualdad. La cuarta parte habla del debate en torno a la violencia. Si alguien fue pionera en América Latina, no solamente en Argentina, fue Aide plantear los temas de la violencia, y hay artículos maravillosos que van contando las distintas perspectivas y debates que muchos de ellos quedaron perdidos en otras etapas, y ahí se conjugan en una parte que tiene una fuerza increíble.
La quinta parte habla del género, el derecho y las políticas públicas, donde también se trabaja en esta otra categoría que era una preocupación en los últimos años. En estos temas pioneros que AIDEL nos fue y que nos iba incentivando claramente a poder incorporarlos, y ya con la institucionalidad de género, Natalia a cargo de ser directora ejecutiva de ELA, cada que AIDEL venía una idea nueva, se agarraba la cabeza a Natalia y nos agarrábamos la cabeza todas porque precisamente era incorporar un nuevo tema. Pero en este campo de las políticas públicas ella tenía un especial interés particularmente y nos abrió una puerta muy importante a indagar en el acceso a la justicia. Con esto quiero marcar que ella iba cerrando y era claramente un ejercicio de transversalidad que es precisamente a lo que apunta el enfoque de género. Y el libro se cierra con una propuesta de la agenda del siglo XXI. Allí sí en este libro quedan más las propuestas de las ELAs, como nos decimos a nosotras mismas, donde estamos planteando cuáles son todos los temas que nos quedan pendientes. La trama del libro, insisto, es sumamente interesante, como fue la vida de AIDEL. Creo que logramos, sin saberlo, y gracias a la participación de muchos quienes están aquí, de muchos colegas y colegas en distintos países, porque esto tuvo también AIDEL, de unir océanos, de unir continentes, de unir afectos, la derecha y la izquierda. Logramos esta trama que, insisto, creo que es un reflejo de lo que ha sido una generación de feministas. Y esa generación de feministas, esa generación, AIDEL siempre decía, no se confundan, no se equivoquen. Yo esto lo sé porque tengo mucha cultura política, o yo tengo militancia política, no por feminista. Y era una gran mentira. Ella tenía una capacidad de atravesar esta frase de ella célebre, no existen problemas de las mujeres, sino la sociedad atravesada por los problemas de las mujeres, era lo que ella particularmente lograba. Estamos ante muy cerquita, poquitos días del paro del 8M. Este año, y es el segundo año que se convoca, todas vamos a parar, y es una invitación a que todos paremos también, por claramente que este 8 de marzo sea un año donde se haga visible todas estas invisibilidades. Y también, como ya adelantaron quienes me precedieron, trabajemos claramente sobre la despenalización del aborto, sobre la reducción de la violencia y tantos otros temas de agenda. Cerramos el libro y en todo caso la parte que me tocó a mí de cierre del libro era decir que yo pensaba claramente en una frase que había escuchado Judith Astelarra, otra de las autoras del libro, que ella habla que el feminismo se transmite de abuelas a nietas. Y en esa transmisión de abuelas a nietas, la explicación sociológica de Judith Astelarra es, bueno, en realidad se transmite de abuelas a las nietas porque la generación intermedia, es decir, la de las madres, tiene las ventajas que no tuvieron sus antecesoras. Por lo tanto, no ven en la causa del feminismo un avance muy fuerte. Y esto es recuperado por las nietas, y las nietas van a seguir adelante, resignificado a su tiempo en esta causa. Acá está la nieta de AIDEL, y están muchas otras generaciones jóvenes donde nos dan una esperanza enorme de la mano a este increíble, y la nieta de AIDEL, que queda el día Lucía, hermosa, una recuperación muy fuerte a estas causas de las cuales AIDEL seguramente nos estaría orientando. Reitero la invitación, es un libro para leer, un libro para consultar, un libro para volver una y otra vez. Nosotras aprendimos un montón y fue también nuestra mejor forma de tenerla presente cada día. Gracias. Gracias, Laura. Les paso la palabra a Natalia Guerrero. ¿Puedo hacer esto? Bueno. Ay, bueno, yo venía diciendo que puedo hacer esto cerca del micrófono para estar. Ese libro fue un placer, y fue una idea de Laura, que la socializa y nos la comparte y nos la regala, pero la verdad que fue una idea de Laura. Después de ese homenaje a Cecilia Rothman, y que compartimos que era la oportunidad para celebrarla, pero sobre todo también para aprender. Y eso es algo que dijimos
varias veces. O sea, este libro tiene, de alguna manera, también un objetivo bastante egoísta, que era consolidar por escrito todo lo que aprendíamos y que recibíamos de Aide cotidianamente. Aide es abogada, recibida acá en la UBA, como yo, no como Laura, que es cordobesa, aunque ya casi no se nota, pero casi ya. ¿Y cómo te enseñaste de Aide? Casi. Sí. Aide hacía parte de lo que ella quería que fuera, ¿no? Te cambiaba la historia si hacía falta, ¿no? Lo cierto es que yo estudié abogacía acá, y cuando yo estudié abogacía acá, no conocía ni conocí nada de lo que se generaba en ese momento alrededor del movimiento de género y derecho, de las ideas que había sin duda, simplemente que yo no las conocía porque no había tanta información. Los estudios en el ámbito de la Facultad de Derecho en ese momento, entre el año 89 y 94, eran bastante tradicionales. Yo siempre digo que transcurrí la carrera realmente frustrada, sintiendo que yo estaba en el lugar equivocado porque poco de lo que yo escuchaba en las clases me remitía a algo que me generara interés en el futuro. Todas las reflexiones de los cursos por los que yo transcurrí hacían referencia a cuando usted sea abogada, ponga su estudio y venga un cliente y ejecute un pagaré y haga un divorcio y haga alimentos y una sucesión, etc. Nada de eso tenía nada que ver con lo que yo imaginaba y quería para mi vida, que no tenía idea qué era, pero sabía que no era eso. Eso obviamente era un problema de falta de información. Era la época en la que con suerte podíamos escuchar de otras alumnas o alumnos el día de la inscripción que se hacía acá, información, anécdotas, algo acerca de qué cátedras, qué personas valían la pena. Y siendo yo alguien extraño a la facultad, sin familia o con personas conocidas que me pudieran adelantar esa información, la verdad que uno caía más o menos por horario donde tocaba. Y eso empezó a cambiar. Entonces, de modo, seguramente había en la facultad, ya en esa época, bastantes cosas más interesantes con las que yo me topé. Lo más interesante que yo encontré en la facultad fue la sociología del derecho, con Mackinson, con Gladys Mackinson. Varias la conocerán y la recordarán. Y ahí hubo un incipiente, para mí, germen de lo que podía ser más rico en el derecho y más parecido a lo que yo me imaginaba que valdría la pena. Eso empezó a cambiar hacia fines de los 90 con lo que en ese momento se llamaba el Plan Nuevo, que hoy es antiquísimo, creo, pero bueno, en ese momento el Plan Nuevo ofrecía cursos y posibilidades distintas, pero había poca difusión, poca información para quienes no sabíamos probablemente dónde buscarlas. Y había trabajos pioneros de algunas profesoras, investigadoras y activistas que empezaron a poner el foco en esa necesidad de un trabajo articulado de las diferentes ciencias, lo que mencionaba Liliana, en especial Laura, que se ve después en el libro, el valor de la interdisciplina en la producción de conocimiento y sobre todo la importancia de focalizarse más allá de la ley con un enfoque en las políticas públicas. Esa es una cita que Aide usaba un montón y que está en varios de los artículos que después tuve el placer de escribir con ella. Las políticas públicas son los dientes que las leyes necesitan para morder. Así fue como un tiempito después me encontré con esto. Esa es la colección Identidad, Mujer y Derecho, que se editó, se publicó por Editorial Libros, que después publicó este libro y tantos otros de la producción de ELA, en el año 2000. Recién vuelta de estudiar afuera, con la necesidad ya de encontrar, digamos, habiendo tenido la posibilidad de conocer eso, esta conjunción del género, el feminismo y el derecho y las políticas públicas, lo había estudiado en otro país y dije, sin duda esto existe en Argentina, solamente que yo no sabía dónde buscarlo. Y me topé con una invitación a la presentación de esta serie de libros que Aide acababa de terminar, junto a uno de esos libros editado con Alicia Ruiz, una profesora de la facultad, a quien yo no había tenido el placer de conocer en mi paso por la facultad, y donde, si se llegara a leer, verían que hay varios nombres de personas que después integraron ella. Laura, Sofía, Gabriela Pastorino,
y muchos otros profesionales de diferentes disciplinas, varones, mujeres, con debates que fueron muy significativos en ese momento y que siguen teniendo gran actualidad hoy. Esto que decía Laura, la verdad es que había una mirada tan avanzada en los temas que colocaba. El concepto de acceso a la justicia en Argentina lo empezamos a escuchar de la mano de Aide. Y el acceso a la justicia pensado no solamente en problemas para la igualdad de género y los derechos, la vigencia de los derechos de las mujeres, sino la idea del acceso a la justicia pensado más globalmente, más conceptualmente. Aide conjugaba esto, ¿no? El derecho, la política y la investigación como una oportunidad para el activismo. Aide ejercía la profesión, tenía actividad política, no político-partidaria para el momento en que yo la conocí, sino de la política, de los debates, de la incidencia. Hacía investigación, no académica, porque Aide no se dedicaba fundamentalmente a la academia, pero finalmente Aide hacía lo que hoy nosotras en ELA tratamos de continuar. Conjugar la idea del derecho como herramienta, el análisis de las políticas públicas, la investigación, la producción de conocimiento para el activismo, para generar cambios y hacer incidencia social y política en diferentes ámbitos. La creación de ELA en el año 2003 fue, no tengo duda, un acto de generosidad intergeneracional. En ese momento, yo era más joven, pero no se creó para nosotras, se creó con nosotras, con las que estuvimos en ese momento, pensando en que valía la pena, que había un hueco, había oportunidad para una organización de mujeres feministas que vinieran de diferentes trayectorias, con diferentes inserciones y experiencias y saberes para pensar los derechos de las mujeres, las políticas públicas en un contexto de promoción de los derechos humanos. 2008-2010 fueron los años de consolidación de ELA, del equipo, el crecimiento del equipo, la incorporación de lo que yo llamaba, cuando asumí la dirección, el objetivo era hacer de ELA algo más que el grupo que éramos las socias fundadoras y las que se fueron uniendo, que mantenían sus diferentes inserciones laborales y trayectorias. El objetivo fue hacer de ELA una organización viva. Y eso requiere personas, gente diversa, comprometida, sostenida en un esfuerzo cotidiano y gente joven. Y ahí se empezó a incorporar un equipo muy diverso, muy rico en trayectorias profesionales, en la sociología, el periodismo, la antropología, con muchos conocimientos de diferente tipo, con otras trayectorias y que aprovechamos, creo, Aide todo lo que pudimos. Tener una reunión con Aide en la oficina era, primero uno sabía, podía saber cuándo empezaba, tal vez, imposible saber cuándo terminaba. Y era un recorrido como se puede ver en el libro, era un recorrido por la política, las leyes, la incidencia, el articulado, la construcción de redes, y los collares, los pañuelos, los novios, los amores, los desamores, los viajes, la comida mexicana que nos hacía en su casa, las críticas, por supuesto, los consejos, y su intención siempre de adoptarnos, ¿no? O sea, Mariana tiene suerte que es hija única, pero al mismo tiempo has compartido a tu madre de una manera desconocida seguramente, porque ella nos nombraba a todas como hijas adoptivas o personas de su familia ampliada. Yo creo que era inabarcable. Y lo hemos aprovechado de una manera, creo, que ha sido un privilegio. Tal es así que ahí sigue presente en nosotras. Y hay algunas chicas, algunas ELAs que están hoy acá, que no la han conocido o que no han tenido esa oportunidad de compartir la cotidianeidad y que escuchan las anécdotas y creo que pronto las van a poder reproducir. Porque por suerte, Aide se ha incorporado en nuestras vidas, en nuestro aprendizaje,
Y nos encontramos muchas veces pensando, ¿y qué diría Aide de esto? ¿Qué nos diría? O Aide pensó tal cosa y esto tal vez se aplica acá por tal o cual motivo. Eso nos pasó en el 2015. Yo me acuerdo, el día que lo hablamos con Laura, el día de la marcha de Ni Una Menos, la primera, cuando veíamos las miles de personas en la calle, el cartel en el subte, yo lo que más recuerdo como impactante fue el cartel en el letrero luminoso del subte, y pensé eso, ¿qué diría Aide de esto? Seguramente diría lo que Laura mencionaba, o sea, una celebración y al mismo tiempo una voz de alarma, ¿no? De alerta. Pero hay algo que recuerdo siempre, y es que entre las muchas cosas que hablamos y escribimos y compartimos sobre los temas de violencia contra las mujeres y acceso a la justicia, ella decía que sin duda las leyes y las políticas tienen primero la obligación de proteger, después la obligación de garantizar el acceso a la justicia como un derecho básico, un derecho humano fundamental, pero también hablaba de la obligación de la reparación, no en esos términos que se habla ahora, sino de disponer del entramado de políticas públicas que pudiera permitir la sostenibilidad de la denuncia. Andrés siempre decía esto cuando no se usaba, decía, la denuncia no es el inicio, es el punto final, no es el punto final de un proceso, es el punto de inicio de un proceso distinto, complejo, que tiene que tener un montón de políticas públicas de sostén emocional, económico, laboral, social, para que se pueda llevar adelante. Pero sobre todo decía que para superar situaciones de violencia, un condimento fundamental era la condena social del agresor. Que el agresor, que la agresión hacia una mujer fuera una de las consecuencias naturales de la denuncia o no necesariamente en términos judiciales, sino de la denuncia pública de la situación de violencia. Y había una anécdota que ella contaba de un periódico muy importante en el que una periodista o un periodista era agresor de su pareja, y una de las cosas, una de las estrategias que se usaron para superar esa situación fue que se supiera en ese espacio que ese señor era un agresor de su mujer. Y eso sirvió en ese momento, no sé, debe hacer 20 años de esto, de un freno importante que no se lograba, que no se hubiera logrado, ella pensaba, sin una condena social. Aide siempre decía que desde la recuperación de la democracia se podía denunciar no todas las conquistas de los derechos de las mujeres, desde el divorcio vincular, la administración compartida de los bienes gananciales, después la ley de cupo, que en su momento ella no compartió, pero después comprendió el impacto y las ventajas y el potencial que eso significó para el movimiento, y por supuesto que lo apoyó y acompañó en todo lo que siguió. Pero si hay algo que ha sido esquivo en la democracia a los derechos de las mujeres, a la igualdad de género, son los derechos sexuales y reproductivos. Tal es así que pasaron muchos años hasta que se pudo debatir y aprobar la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el ámbito nacional. Antes de eso vinieron todos los programas provinciales y las leyes provinciales, o casi todas, y todavía unos años más hasta la aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral, todavía con enormes problemas de implementación. En el año 2011, una politóloga llamada Nuria Becú nos propuso hacer un documental entrevistando a algunas personas sobre cuestiones vinculadas con el feminismo. Y Aide fue una de esas personas que entrevistó, entre muchas otras que están acá. También un ejercicio, si les interesa, se puede ver en internet, se llama Breves Entrevistas sobre Feminismo. Y ese es un extracto de algo que dijo Aide en ese 2011. Dijo: la igualdad podemos tenerla, la libertad de decidir, no. ¿Qué va a pasar si a vos te dan la libertad para decidir, ni más ni menos, si querés ser madre o no? A mí me parece que ese es el meollo del tema de las mujeres hoy.
Y esto nos encuentra hoy, en 2018, donde hay una oportunidad para ampliar la democracia con el debate de la ley para la despenalización del aborto. Hoy es la oportunidad de dar un debate informado, profundo, libre de fundamentalismos, con todas las complejidades que eso va a tener. Y nos otra vez pensando qué diría Aide de esto hoy, ¿no? Pensaría probablemente en todas las alianzas y los entretejidos que hay que hacer, toda la estrategia de incidencia y con quién hay que hablar y a quién hay que decirle qué argumentos producir y qué compartir, dónde y de qué manera. Y en eso estamos. ELA es hoy un espacio intergeneracional donde pasé de ser la más joven a la más vieja, no las socias, pero entre las que compartimos la oficina día a día. Me enorgullece el equipo de gente, de chicas que somos, donde compartimos de todo, como con el DEN, compartimos el trabajo, compartimos la academia, compartimos las clases, compartimos las angustias, compartimos los amores, los desamores, los viajes y los chocolates, los cafés y chocolates. Nadie cocina mexicano como el DEN, alguien tal vez tendría que empezar a hacerlo. Pero es un espacio que la verdad nos enorgullece colectivamente, que sostenemos con mucho esfuerzo, que sostenemos con mucho trabajo, pero que creemos que con eso honramos realmente la memoria de él. Gracias. Tenemos unos minutos para hacer una pequeña ronda de intervenciones y terminamos con un video. Mientras preparamos la proyección del video, gracias Natalia, hacer 3 agradecimientos, porque siempre es bueno hacer agradecimientos. El primero de ellos a esta facultad, decía que siempre mientras preparamos el video, hacer 3 agradecimientos o más, siempre es bueno agradecer, ¿no? Uno siempre está pidiendo y es bueno agradecerlo. En primer lugar, esta facultad que nos cobijó como programa de actualización en la persona de la decana Mónica Pinto. En segundo lugar, a ELA, que se sumaron a esta iniciativa de, en el medio del verano, poder armar una actividad como esta y que cada uno de ustedes estén aquí, ¿no? Acompañándonos hoy. Y en tercer lugar, al Observatorio del Género y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que dirige la doctora Mafía, que en todo momento nos apoyó para poder hacer esta actividad y sostener juntamente otras actividades. ¿Vemos el video? ¿Sí? Si yo pensara cuál es el obstáculo mayor que tiene una mujer que trabaja, puede ser obrera, puede ser profesional, por eso es exactamente lo mismo. ¿Quién se hace cargo del cuidado de los hijos y el cuidado de la familia? Las mujeres. Entonces es un imposible pedirle a una mujer que, además de trabajar 8 horas por día, más lo que significa en este país ahora viajar, que de tener 1 o 2 horas de viaje por lo menos, además llegue a su casa, se ocupe de toda la tarea doméstica y de cuidar a los enfermos familiares si hay. ¿Por qué el cuidado tiene que ser una cosa muy pequeña? Al principio de la gestión de Alfonsín, cuando estaba con todo la libertad de prensa, con todas las cosas, él saca una publicidad que era una mina con popa, ¿no? Todo negro, y le dice la otra, dame otra piña, viste que
el ananá se dice en todos los países centroamericanos piña, dame otra piña, era una propaganda de piña colada. Entonces tenemos que tener un cuidado brutal, porque tampoco podías estar con la censura, el cuidar, redactamos algo, no te puedes imaginar lo cuidadoso. Y fue muy interesante porque, no sé cómo se llama, la Asociación de Publicistas le dio ese año el premio. De hecho, no podemos tener. Ahora, ¿podemos ejercerlo? Yo diría que no. Entonces me parece que el tema pasa por ahí. Que el Estado no se hace cargo. Las mujeres que les pasa esto, que mueren miles de mujeres, que yo coincido contigo, son las mujeres que no tienen voz. Las otras no tienen ningún problema para hacerse un aborto en este país. Este país lo pagás y estás internada en la mejor clínica de Buenos Aires. Entonces, el problema pasa por las mujeres que no tienen voz. Esas son las que se mueren. Yo lo que quiero es que la responsabilidad del Estado, acá sí, peor, es asesina. Acá yo creo que es una responsabilidad directamente asesina del Estado con este tema. No hay ninguna mujer de clase media que se muera en un aborto. La igualdad podemos tenerla, la libertad de decidir no. ¿Qué va a pasar si a vos te dan libertad para decidir, ni más ni menos, si querés ser madre o no? Entonces te pueden llegar a dar libertad para decidir en muchos otros aspectos de la vida política y económica de este país. Entonces lo que hay que impedir es que las mujeres decidamos. A mí me parece que ese es el meollo del tema de las mujeres hoy. Esto muestra el amor y el compromiso de las chicas de ELA. Nani Ferrari estuvo trabajando en 400 cosas en la última semana. Y alguna vez perdido, hace una semana, antes de que explotara el tema del aborto en los medios, en todas partes, dijimos, ¿por qué no recuperamos los extractos de estas entrevistas? Y después nos pasó todo por encima, pero Nani agarró este trabajo ayer a la noche y entre otras 500 cosas que hizo hoy, nos regaló este video. Así que gracias Nani, en voz a todas por el compromiso y el trabajo y el amor que se